No vuelvas, dijo mi padre en la cena de Navidad. Hice mis maletas sin decir una palabra. Al día siguiente, les dije que les cortaría el dinero. Fue entonces cuando papá. Se suponía que el aroma de la Navidad era reconfortante. Se suponía que significaba seguridad y calidez, una pausa del resto del mundo. En nuestra casa, era el olor a canela hirviendo a fuego lento en la estufa, el agudo y limpio aroma del pino de 2 metros en la sala de estar, y el rico y salado aroma del jamón glaseado que mi padre, Javier, insistía en tener cada año. Yo había comprado el jamón. Yo había pagado por el árbol y las ramas de canela y la electricidad que hacía que las pequeñas luces blancas en sus ramas parpadearan. Yo lo había pagado todo. Yo lo sabía y ellos lo sabían, pero era un hecho del que nunca hablábamos. Era el cimiento de nuestra familia, lo que sostenía el suelo bajo nuestros pies. Y todos fingíamos que no estaba allí. Esta noche, el silencio en la mesa se sentía diferente. No era la quietud cansada de siempre después de un largo día. Era pesado, tenso. Mi madre, Isabel, picoteaba sus judías verdes, empujándolas de un lado a otro del plato. Mi hermana menor, Sofía, que tenía 17 años y vivía en un mundo de notificaciones de teléfono y dramas de secundaria, estaba deslizando el dedo por su pantalla debajo de la mesa, un hábito que mi padre normalmente odiaba, pero que esta noche ignoraba. Comí mi comida, cada bocado sabiendo a cenizas. Había trabajado un turno doble en el restaurante para asegurarme de tener suficiente dinero para los regalos bajo el árbol y la cena en nuestros platos. Tenía 24 años, y todo lo que sentía era el agotamiento hasta los huesos de una mujer del doble de mi edad. Observé a mi padre cortar su jamón. Sus movimientos eran furiosos, el cuchillo raspando con fuerza contra el plato de cerámica. No me había dicho más de 3 palabras en todo el día. Estaba acostumbrada a sus humores, a la forma en que podían nublar la casa como un frente de tormenta. Pero esto era otra cosa. Esta era una tormenta que ya se había desatado, y yo solo estaba esperando el trueno. Finalmente, dejó caer su tenedor. Resonó contra su plato, un sonido tan fuerte en la silenciosa habitación que Sofía saltó y levantó la vista de su teléfono. Mi madre se estremeció. Javier García me miró directamente, sus ojos planos y fríos. El brillo festivo de las luces del árbol de Navidad atrapaba la plata en su cabello, pero no había calidez en su rostro. «Eres una carga, Elena», dijo. Su voz no era alta, pero cortó el aire como un fragmento de vidrio. «Ya no puedes quedarte aquí». Las palabras no parecían reales. Quedaron suspendidas en el aire, densas y feas, convirtiendo el aroma a canela en algo agrio. Una carga. La palabra resonó en el espacio entre mis oídos. Pensé en la factura de la luz en mi bolso. La factura del agua que había pagado en línea esa mañana. El recibo de las compras todavía arrugado en el bolsillo de mi abrigo. Pensé en el pago de la hipoteca que les había ayudado a hacer el mes pasado cuando el trabajo de diseño gráfico independiente de mi padre se había secado de nuevo. Todo ello, cada dólar, cada hora de sueño perdido se arremolinaba en mi cabeza. Mi madre soltó una risa aguda y nerviosa. Era un sonido que conocía bien, un sonido como el hielo fino resquebrajándose. «Oh, Javier, no seas así», dijo, sus ojos moviéndose entre él y yo. «¿Es Navidad? No hagas bromas». «No es una broma, Isabel», espetó él, sin apartar los ojos de mí. El rostro de Sofía se había puesto pálido. Su tenedor, cargado de puré de patatas, temblaba en su mano. Miraba a nuestro padre, con la boca ligeramente abierta, una expresión de pura incredulidad en su rostro. Ella era la protegida, la que nunca tuvo que ver este lado de él tan directamente. Ella era la hija que querían, la fácil. Yo era la difícil, la que les recordaba sus fracasos. Un zumbido comenzó en mis oídos, bajo al principio, luego creciendo más y más hasta que ahogó la suave música navideña que sonaba desde el pequeño altavoz en la encimera. Era el sonido de mi propio pulso martilleando. Podía sentir la sangre subiendo a mi cara. Quería gritar. Quería levantarme y enumerar cada factura que pagaba, cada vez que había cubierto sus carencias, cada sacrificio que había hecho para que pudiéramos tener esta noche de Navidad de apariencia perfecta. Quería arrojarle el plato de comida que yo había pagado a la cara. Pero no lo hice, porque en ese único y horrible momento, algo dentro de mí se rompió.
No fue una rotura ruidosa y estrepitosa. Fue un chasquido silencioso y limpio. La parte de mí que había pasado años intentando ganar su amor. La parte que seguía esperando un gracias o un simple reconocimiento, simplemente murió. Se marchitó y se desvaneció como el polvo. Y lo que quedó fue calma. Una calma fría, aterradora y liberadora. Finalmente había dicho la parte no dicha en voz alta. Me había dado la verdad. No me veía como una hija. Me veía como una obligación que estaba cansado de fingir apreciar. Me veía como un recurso del que ya se había cansado. Dejé mi propio tenedor, colocándolo suavemente al lado de mi plato. Lo miré a los ojos, mi mirada firme, el zumbido en mis oídos se detuvo. La habitación volvió a enfocarse. La comida a medio comer, la falsa alegría de las decoraciones, el rostro conmocionado de mi hermana, el miedo desesperado en los ojos de mi madre. Lo vi todo con perfecta claridad. Está bien, dije. Mi voz era tranquila. Tan tranquila que todos tuvieron que inclinarse un poco para oírla. No hubo gritos. No hubo lágrimas. Me negué a darle la satisfacción de verme derrumbarme. Todo lo que le di fue ese simple acuerdo. Está bien. Era una promesa. Era un veredicto. Era el sonido de una puerta cerrándose para siempre. Me levanté de la mesa, mi silla haciendo un suave ruido al raspar el suelo de madera. Nadie dijo una palabra. Mi padre solo me miraba con esa misma expresión fría, como desafiándome a enfrentarlo. Mi madre parecía que quería desaparecer en el papel pintado. Los ojos de Sofía estaban abiertos y brillantes con lágrimas no derramadas. Salí del comedor y subí las escaleras hasta mi habitación, mis pasos uniformes y medidos. Las paredes del pasillo estaban llenas de fotos familiares, la mayoría de Sofía. El primer día de escuela de Sofía. Sofía en su recital de baile. Sofía riendo en una playa. Había una mía, un rígido retrato escolar de 5º grado donde tenía una sonrisa torcida y un flequillo cortado demasiado corto. Siempre había sido un pensamiento secundario. Mi habitación era pequeña, la misma que había tenido desde niña. Las paredes eran de un amarillo pálido, un color que odiaba. Había querido pintarlas de gris durante años, pero mi madre decía que era demasiado lúgubre. La cama individual estaba pegada a una pared, cubierta con una colcha que mi abuela había hecho antes de morir. Era lo único en la casa que sentía verdaderamente mío. No encendí la luz principal. Solo encendí la pequeña lámpara de mi mesita de noche y saqué mi maleta más grande del fondo del armario. Era vieja y estaba rozada de la única vez que había ido de vacaciones, un viaje a la playa con mi mejor amiga Raquel después de graduarnos de la secundaria. Fue la última vez que me sentí verdaderamente libre. Empaqué en silencio. La casa era un ser vivo a mi alrededor, respirando con tensión. Las paredes que una vez habían sido todo mi mundo ahora parecían cerrarse sobre mí, sofocándome con el peso de resentimientos no dichos y obligaciones interminables. Podía oír las voces de mis padres desde abajo, una discusión baja y ahogada. La voz de Isabel era aguda y temblorosa, suplicante. La de Javier era un murmullo firme y enojado. Las palabras eran indistintas, pero el tono inconfundible. Se estaba reafirmando. Nunca se echaría atrás. Doblé mis vaqueros, mis uniformes de trabajo, los pocos suéteres bonitos que tenía. Empaqué mis artículos de tocador, la copia gastada de mi libro favorito, la pequeña caja de cartas que Raquel y yo nos habíamos escrito en la universidad. Fui metódica, mis movimientos automáticos. No estaba pensando, solo haciendo. Si me detenía a pensar, sabía que las lágrimas vendrían, y no podía permitírselo. No aquí. No en esta casa. Hubo un suave golpe en la puerta. ¿Elena? La voz de Sofía era un susurro. Está abierto, dije, sin levantar la vista de cerrar un bolsillo lateral de la maleta. Se deslizó en la habitación y cerró la puerta suavemente detrás de ella. Sus ojos estaban húmedos y enrojecidos. Aferraba su teléfono en la mano como un salvavidas. No puedes estar hablando en serio, dijo, con la voz quebrada. ¿De verdad te vas? Finalmente la miré. Mi hermana pequeña, a la que prácticamente había criado,
a la que amaba más que a nadie en el mundo, incluso cuando era parte del sistema que me estaba aplastando. Él me dijo que lo hiciera, dije simplemente. Solo está de mal humor. No lo decía en serio, insistió, dando un paso más cerca. No pueden hacer esto. Tú pagas por todo. Las luces, el agua. Mamá ni siquiera sabe cómo entrar en el sitio web de la compañía eléctrica. Una sonrisa amarga rozó mis labios. Ya no, dije. Puse la maleta de pie sobre sus ruedas. Estaba pesada. Toda mi vida empacada en una sola bolsa. Dijo que soy una carga. Así que me llevo mi carga a otro lado. Eso no es verdad y lo sabes, susurró, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. ¿Qué vamos a hacer? El nosotros me golpeó como un puñetazo en el estómago. Durante años, mi vida se había centrado en el nosotros. Lo que nosotros necesitábamos, lo que haría las cosas más fáciles para nosotros. Nunca me había detenido a preguntar qué necesitaba yo. Me acerqué a ella y le sequé una lágrima de la mejilla con el pulgar. Su piel era tan suave. Todavía me parecía una niña pequeña. «Estarás bien», dije, pero las palabras sonaron huecas. No sabía si lo estaría. No sabía si alguno de ellos lo estaría, pero sabía con una certeza que me heló hasta los huesos que ya no era mi responsabilidad asegurarme de ello. Sofía negó con la cabeza, apartándose un poco. Un destello de algo duro cruzó su rostro. Una mirada que se parecía tanto a la de nuestro padre, que me sorprendió. «Te arrepentirás de esto», susurró. No era una advertencia. Era una acusación. Como si yo fuera la que incendiaba la casa, no la que huía de las llamas. Le di una pequeña sonrisa temblorosa, la primera emoción honesta que había mostrado desde que dejé la mesa. Era una sonrisa de puro, absoluto dolor. Quizás, respondí suavemente, mi voz apenas audible, pero no tanto como quedarme. Agarré mi bolso y el asa de mi maleta. No me llevé la colcha. No me llevé las fotos viejas. Dejé atrás al fantasma de la chica que solía vivir aquí. Al pasar junto a Sofía, ella no intentó detenerme. Solo se quedó allí, llorando en medio de mi habitación vacía. El reloj del salpicadero marcaba las 4:17 de la madrugada. El mundo exterior estaba oscuro y quieto, envuelto en el profundo y frío silencio que solo ocurre en las horas justo antes del amanecer. No había dormido. Después de salir de mi habitación, me había sentado en la oscuridad de la sala de estar, escuchando cómo la casa se asentaba. Mi padre se había ido a la cama, cerrando de un portazo la puerta de su dormitorio. Mi madre se había movido por la planta baja un rato, lavando los platos con ruidosos y furiosos tintineos antes de que ella también subiera. La oí llorar a través del suelo. No sentí nada. Ahora, de pie en la entrada, el aire frío me mordía las mejillas y me hacía llorar los ojos. Metí mi maleta en el maletero de mi Honda de 10 años, el que había comprado con mi propio dinero, el que todavía estaba pagando. Cada movimiento se sentía deliberado, final. Cerré el maletero con un suave clic que sonó como un disparo en la calle silenciosa. Me senté en el asiento del conductor, pero no arranqué el coche. En su lugar, saqué mi teléfono. La pantalla proyectaba una pálida luz azul sobre mi rostro. Mis manos estaban firmes. Abrí la carpeta en mi pantalla de inicio etiquetada como servicios. Uno por uno, comencé a desmantelar la vida que había estado sosteniendo para ellos. Primero, la compañía eléctrica. Navegué por su torpe sitio web hasta la página de cancelación de servicio. ¿Motivo de la cancelación? Escribí, mudanza. Fecha de efectividad. Seleccioné la fecha de hoy. Apareció una pequeña ventana emergente. ¿Estás seguro de que desea continuar? Esta acción no se puede deshacer. Pulsé confirmar. Una oleada de algo salvaje y poderoso me invadió. Se sentía como la libertad. Luego, Internet. Entré en el portal del proveedor e inicié la cancelación. Luego el agua. El sitio web de la ciudad era aún peor, pero encontré el formulario correcto. Titular de la cuenta, Elena García. No por mucho tiempo. Clic en Netflix, Hulu, la cuenta de Amazon Prime que mi madre usaba para todas sus compras.
Cada una de las cuentas estaba a mi nombre, vinculada a mi cuenta bancaria. Las había configurado todas hacía años, cuando el crédito de mi padre estaba por los suelos y mi madre no sabía cómo hacerlo. Había sido más fácil así, más fácil para ellos. Con cada toque de mi dedo, sentí como se rompía una cuerda. Los estaba cortando, no solo financieramente, sino por completo. No habría una nota en la encimera de la cocina. Ni un dramático mensaje de despedida con lágrimas. Ni una advertencia. No se la merecían. Las palabras de mi padre habían sido mi advertencia. Eres una carga. De acuerdo. Una carga no deja una dirección de reenvío. Para cuando el primer indicio de luz gris apareció en el horizonte, había terminado. Dejé el teléfono, respiré hondo el aire helado y arranqué el coche. El motor cobró vida, y salí de la entrada sin una sola mirada hacia la casa oscura. El viaje hacia el norte fue un borrón. La autopista estaba vacía, solo yo y algunos camiones de largo recorrido. Puse una lista de reproducción que Raquel me había hecho años atrás, llena de canciones furiosas y ruidosas de mujeres que gritaban sobre la traición y la supervivencia. Subí el volumen hasta que los altavoces vibraron. Por primera vez en años, no tenía que preocuparme por despertar a nadie. 3 horas después, estaba aparcada frente al edificio de apartamentos de Raquel. Era un viejo edificio de ladrillo en una parte de la ciudad que estaba un poco deteriorada pero llena de vida. Le envié un solo mensaje de texto: estoy aquí. 1 minuto después, la puerta principal del edificio se abrió con un zumbido. Subí mi maleta por 3 tramos de escaleras hasta su apartamento. Cuando abrió la puerta, no hizo preguntas. Simplemente me atrajo hacia un abrazo. Raquel era pequeña, pero sus abrazos eran feroces, como si pudiera exprimir físicamente el dolor de ti. Te quedarás aquí todo el tiempo que necesites, dijo, con la voz ahogada por mi pelo. Su apartamento estaba desordenado. Una pila de correos se encontraba en la pequeña mesa de la entrada. Su perro, un beagle mestizo hiperactivo llamado Buster, comenzó a ladrar como loco y a saltar sobre mis piernas. Todo el lugar olía ligeramente a café quemado. El sofá de la sala de estar se hundía en el medio, sus cojines aplastados por años de uso. Era el lugar más hermoso que había visto en mi vida. Raquel me preparó una taza de café. De hecho, estaba quemado, y me senté en el sofá irregular con Buster tratando de lamerme la cara. Ella se sentó en el suelo frente a mí, simplemente observándome, dejándome estar en silencio. Y por primera vez en tanto tiempo como podía recordar, me sentí segura. Durante 3 días, hubo paz, una paz extraña, inquietante y maravillosa. Dormí en el sofá hundido de Raquel, y dormí más profundamente que en años. No me desperté con el sonido de los suspiros pasivo-agresivos de mi madre o los pisotones de mi padre, sino con el sonido de la cola de Buster golpeando contra la pata de una mesa. Raquel y yo pedimos pizza, vimos estúpidos reality shows y hablamos de todo y de nada. No le conté los detalles de lo que había sucedido la noche de Navidad. Aún no. Solo dije que necesitaba alejarme, y ella lo entendió. Mi teléfono permaneció en silencio, boca abajo en la mesa de café. Sabía que era una bomba de tiempo. Al tercer día, finalmente explotó. Comenzó a vibrar incesantemente, vibrando tan fuerte que se deslizó por la madera. Lo levanté. La pantalla era un muro de notificaciones. 7 llamadas perdidas de mi madre, 2 de mi padre, eso me sorprendió, y docenas de mensajes de texto frenéticos de Sofía. Los revisé, con el corazón como un nudo frío y pesado en el pecho. Sofía, Elena, ¿dónde estás? Mamá está como loca. Sofía, en serio, contesta el teléfono. Esto no es gracioso. Sofía, papá le está gritando a mamá. Tienes que llamarla. Sofía, Elena, por favor, solo dinos que estás bien. El último mensaje, enviado hacía solo unos minutos, era diferente. Sofía, se fue la luz. El wifi no funciona. Papá se está volviendo loco. Casi me reí. Una risa real, aguda y sin humor. Por supuesto que lo estaba. Su mundo, el que funcionaba tan bien sin que él tuviera que mover un dedo, comenzaba a desmoronarse. Justo en ese momento, el teléfono comenzó a sonar de nuevo. Era mi madre,
Por alguna razón, contesté. Quizás quería oírlo por mí misma. Quizás solo quería la satisfacción. Elena, su voz era débil y llena de pánico. Oh, gracias a Dios. Elena, algo va mal. Las luces, todo está apagado. El internet, la tele, nada funciona. Intenté llamar a la compañía eléctrica, pero tienen todos esos menús automáticos. Las facturas, la interrumpí. Mi voz era tranquila, firme y completamente desprovista de emoción. Sentí como si estuviera escuchando hablar a una extraña. No las pagué, dije. Silencio. No solo una pausa, sino un completo vacío hueco al otro lado de la línea. Podía oír su respiración, un sonido tembloroso y superficial. Podía imaginarla de pie en la cocina oscura, su rostro grabado con confusión. Luego volvió a hablar, su voz un frágil susurro. La pregunta que confirmó todo lo que ya sabía. La pregunta que selló su destino y mi libertad. ¿Tú pagabas por esto? La pura y honesta ignorancia en su voz era asombrosa. Durante todos estos años, ¿cómo pensaba ella que las luces se mantenían encendidas? ¿Creía en algún tipo de hada mágica de los servicios públicos? ¿O simplemente eligió no ver porque ver habría significado tener que estar agradecida? Ver habría significado reconocer que su hija de 24 años los mantenía a flote. ¿Quién más creías que las pagaba, mamá?, pregunté. La pregunta fue suave, pero llevaba el peso de 1000 sacrificios silenciosos. No esperé una respuesta. No la necesitaba. Su pregunta era la única respuesta que importaba. Pulsé el icono rojo en mi pantalla, terminando la llamada. Clic, bloqueé su número. Luego bloqueé el de mi padre. Dejé el de Sofía, por ahora. Ese se sentía diferente, más difícil. Raquel me miró desde la cocina, su expresión preocupada. ¿Estás bien? Respiré hondo, la primera respiración completa que había tomado en 3 días. Sí, dije, y me sorprendió descubrir que era verdad. Creo que sí. Esperaba que la siguiente fase fuera una guerra emocional. Culpas de mi madre, mensajes de voz enojados, tal vez incluso una súplica dramática de Sofía. Estaba preparada para eso. Había pasado toda mi vida navegando por sus campos de minas emocionales. Lo que no esperaba era una represalia. A la mañana siguiente, mientras bebía otra taza del terrible café de Raquel, mi teléfono vibró con un tipo diferente de notificación. Era un correo electrónico de mi banco. Asunto, alerta de seguridad. Se ha realizado un inicio de sesión reciente en su cuenta desde un nuevo dispositivo. Un pavor frío me invadió, amargando instantáneamente el sabor del café. La ubicación del dispositivo se indicaba como mi ciudad natal, mi viejo ordenador de sobremesa. Estaba tratando de entrar en mi cuenta bancaria. Un minuto después, otra alerta, esta vez de mi tarjeta de crédito. Intento sospechoso de restablecimiento de contraseña. Luego otra de mi correo electrónico. Estaba intentando sistemáticamente irrumpir en mi vida para recuperar el control que había perdido. El shock se endureció rápidamente en una ira fría y protectora. Esto ya no era solo por dinero. Esto era una violación. Mi teléfono sonó. Era Sofía. Contesté de inmediato. Se está volviendo loco, susurró, su voz tan tensa por el miedo que apenas podía entenderla. Podía oír un crujido de fondo, como si estuviera escondida en un armario. Elena, papá está en tu viejo ordenador. Lleva horas en él. Lo sé, dije sombríamente, mirando las alertas en mi teléfono. Mi banco está llenando mi correo electrónico. Está usando ese cuaderno que mamá guardaba, continuó Sofía apresuradamente, su voz quebrándose. ¿El azul pequeño? El que tiene tus viejas contraseñas y preguntas de seguridad de cuando te hiciste el correo por primera vez. Me sentí enferma. Recordaba ese cuaderno. Mi madre lo había empezado cuando yo era adolescente. Un lugar para llevar un registro de información importante. Mi primera contraseña de correo electrónico, la respuesta a mi pregunta de seguridad, ¿cuál era el nombre de tu primera mascota? Todo estaba allí, escrito con su caligrafía nítida y enlazada. Algo que una vez pareció un hábito maternal y afectuoso ahora se estaba usando como un arma contra mí.
Era una lista de todas mis vulnerabilidades, compilada por mi propia madre y entregada a mi padre. Dile que está perdiendo el tiempo, dije, mi voz más dura de lo que pretendía. Cambié todas esas contraseñas hace años. No puede entrar. Había actualizado todo cuando conseguí mi primer trabajo de verdad, pasándome a un gestor de contraseñas seguro. Gracias a Dios por los pequeños milagros. Sofía guardó silencio por un momento. Podía oír su respiración entrecortada. No está pensando con claridad, Elena. Sigue diciendo que nos arruinaste. Está gritando que le robaste. Que todo el dinero en tu cuenta es suyo porque vivías bajo su techo. La lógica era tan retorcida, tan narcisista, que casi me dejó sin aliento. En su mente, mis ingresos eran de su propiedad. Mi existencia era un servicio que le debía. Mi partida no fue un acto de autopreservación. Fue un robo. Mi pecho se apretó, no por miedo a mí misma, sino por Sofía. Estaba atrapada en esa casa con él, con su rabia en aumento. Sofía, escúchame, dije, mi voz baja y urgente. ¿Está cerrada la puerta de tu habitación? Sí, susurró. Manténla cerrada. No te acerques a él. Si intenta algo, y quiero decir algo, si te grita, si intenta entrar en tu habitación, si te sientes insegura por un solo segundo, me llamas. Cuelgas y me llamas de inmediato. ¿Entiendes? Vale, chilló ella. Hablo en serio, Sophie. No intentes manejarlo. No intentes calmarlo. No es tu trabajo. Siempre había sido mi trabajo, pero ya no. Ahora, todo lo que podía hacer era intentar proteger a mi hermana de las consecuencias del incendio que finalmente había dejado de intentar apagar. Colgué el teléfono, mi mano temblando ligeramente. No solo estaba enojado, se estaba desquiciando, y tenía la terrible sensación de que no se quedaría detrás de la pantalla de un ordenador por mucho tiempo. Pasaron 3 noches en una paz frágil y temporal. Las alertas de seguridad en mi teléfono se habían detenido. Había pasado horas en línea habilitando la autenticación de 2 factores en cada cuenta que poseía, creando nuevas contraseñas que eran largas y complicadas cadenas de galimatías. Estaba construyendo una fortaleza digital. En los momentos de tranquilidad, ayudé a Raquel a repintar su baño. El olor a pintura con aroma a lavanda cubriendo el persistente olor a café quemado. Éramos un equipo. Por primera vez, sentí que era parte de una asociación, no solo un sistema de apoyo de una sola mujer. Empezaba a creer que realmente podría construir una nueva vida, que el fantasma de la antigua no me encontraría aquí. Estábamos en el sofá viendo algún programa de competición sin sentido en la televisión y compartiendo un tazón de palomitas cuando llegó el sonido. No fue un golpe. Fue un portazo. Un golpeteo pesado y violento que pareció sacudir todo el apartamento. Raquel y yo saltamos, las palomitas esparciéndose por el suelo. Buster el Beale se levantó de un salto de su cama y comenzó a ladrar furiosamente a la puerta. Otro portazo, más fuerte esta vez. ¡Boom! 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 Era el sonido de la pura rabia desenfrenada. Raquel silenció la televisión, sus ojos abiertos de par en par por el miedo. «¿Esperas a alguien?», susurró, sabiendo ya que la respuesta era no. No tuve que adivinar. Lo sabía. Una certeza fría y pesada se instaló en mi estómago. Me había encontrado. La fortaleza digital no era suficiente. Había venido a derribar la física. «Elena, sé que estás ahí. Abre esta puerta». La voz de mi padre. Era un rugido distorsionado por la gruesa madera de la puerta, pero inconfundible. Era la misma voz que me había llamado carga, ahora bramando en el pasillo de mi lugar seguro, convirtiéndolo en una jaula. «No contestes», susurró Raquel, agarrándome del brazo. Su mano temblaba. Me levanté lentamente, mis piernas sintiéndose como si estuvieran llenas de cemento. Caminé hacia la puerta y miré por la mirilla. La lente de ojo de pez deformaba su rostro en una grotesca máscara de furia. Su piel estaba manchada y roja. Sus puños estaban apretados a los costados y sus ojos. Sus ojos estaban salvajes, desquiciados. Este no era el hombre silenciosamente cruel de la cena de Navidad. Este era un hombre que había perdido todo el control.
Este era un hombre que parecía peligroso. Me aparté de la puerta, mi propio miedo un nudo frío en mi garganta. Pero debajo del miedo estaba esa misma extraña calma que me había invadido en el comedor. Esto no era una disputa familiar. Esto era una amenaza. Y sabía exactamente cómo manejar una amenaza. «Llama a la policía», le dije a Raquel. Mi voz era firme, aunque mi corazón martilleaba contra mis costillas. «¿Qué?» «Llama al 911 ahora», repetí, mis ojos fijos en la puerta, que se estremeció de nuevo por otro golpe. Raquel buscó a tientas su teléfono, sus dedos temblando mientras marcaba. Afuera, los gritos continuaban, una diatriba de acusaciones y demandas. «Nos lo debes. No puedes simplemente irte y dejarnos sin nada. Todo lo que tienes es gracias a nosotros, pequeña ingrata». Sus palabras estaban destinadas a herir, a avergonzarme para que me sometiera. Pero no lo hicieron. Todo lo que hicieron fue confirmar que había tomado la decisión correcta. No quería una hija. Quería una posesión, un activo que se había escapado. Podía oír la voz susurrante y llena de pánico de Raquel en el teléfono con el operador. El padre de mi amiga. Está tratando de derribar la puerta. Sí, 3B, por favor, dens prisa. Se sintió como una eternidad, pero probablemente fueron menos de 2 minutos. Los golpes cesaron abruptamente. Oí nuevas voces en el pasillo, firmes y oficiales. «Señor, necesita alejarse de la puerta. Está ahí dentro». «Me debe dinero», gritó mi padre, su voz quebrándose con desesperación. «Señor, ponga las manos detrás de la espalda». Me arriesgué a echar otro vistazo por la mirilla. 2 policías lo tenían, uno en cada brazo, empujándolo contra la pared opuesta. El pasillo se pintó de repente con destellos intermitentes de luces rojas y azules desde la ventana de la escalera. Mientras lo esposaban, mi padre giró la cabeza, sus ojos salvajes buscando la mirilla, como si pudiera verme a través de ella. «Te arrepentirás de esto, Elena», gritó, su voz resonando por el pasillo mientras se lo llevaban. «Te arrepentirás de darle la espalda a tu familia». Apoyé mi frente en la fría madera de la puerta, tomando una respiración profunda y temblorosa. Raquel vino y se paró a mi lado, poniendo una mano reconfortante en mi espalda. No me estremecí. No lloré. Solo escuché su voz desvanecerse por las escaleras hasta que todo lo que quedó fue el sonido de Buster gimiendo suavemente a mis pies. Estaba equivocado. No me arrepentiría de esto. Esta fue la primera decisión que había tomado en mi vida que sabía con absoluta certeza que nunca lamentaría. El arresto me compró unos días de tranquilidad. Se presentó una orden de alejamiento. Mi padre fue puesto en libertad bajo fianza con una severa advertencia de que se mantuviera alejado de mí. Sabía que no lo detendría por mucho tiempo, pero era un trozo de papel, un límite legal que ahora podía hacer cumplir. Se sentía como un progreso. Empecé a buscar mi propio apartamento, un pequeño estudio, cualquier cosa que fuera mía y solo mía. Estaba tratando de seguir adelante, de construir una vida en la que no tuviera que mirar por encima del hombro. Entonces mi teléfono vibró con un mensaje de Sofía. Mi estómago se contraía cada vez que veía su nombre, dividida entre mi amor por ella y el mundo tóxico que representaba. «Sofía, siento mucho lo de papá». «¿Estás bien?» Yo. Estoy bien». «¿Y tú, Sophie?» «Sofía, él no está aquí. Se quedó en casa de un amigo». «Pero Elena, mamá está actuando raro. Ha estado limpiando tu habitación y el garaje». Un nuevo tipo de alarma se disparó dentro de mí. No se trataba de seguridad física, sino de algo casi tan violento. «¿Qué quieres decir con limpiándolos?» Llegó un mensaje con una imagen. Era una foto de la parte trasera de mi viejo Honda aparcado en la entrada. El maletero estaba abierto y dentro estaban mi vieja bolsa de la cámara y el maletín de mi portátil. La sangre se me heló. El siguiente texto confirmó mi miedo. «Sofía, está vendiendo tus cosas. Dice que las abandonaste. Las va a llevar a la casa de empeños del centro. El coche también. Encontró la llave de repuesto». Una rabia pura e incandescente me invadió. Ese coche era mi libertad.
Ese portátil contenía mis ensayos de la universidad, mis fotos, toda mi vida digital. Esa cámara era la única cosa cara que me había comprado. Un pasatiempo que me traía una pequeña medida de alegría. No eran solo cosas. Eran mías. Y mi madre, mi propia madre, me las estaba robando. Tengo que irme, le dije a Raquel, cogiendo mis llaves. Elena, espera. ¿Es seguro? No me importa, espeté, con la voz tensa. No se va a salir con la suya. El viaje de regreso a mi ciudad natal fue impulsado por la adrenalina y un sentido de furia justiciera. Esto era mucho peor que los intentos desesperados de mi padre por entrar en mis cuentas bancarias. Esto era un acto calculado de robo y traición por parte de la única persona que se suponía que debía ser mi protectora. Llegué a la casa. La vista de ella, el césped cuidado y la acogedora puerta azul me revolvieron el estómago. Mi madre estaba en el porche delantero clasificando una caja de mis libros viejos. Levantó la vista cuando la puerta de mi coche se cerró de golpe, su rostro endureciéndose en una máscara defensiva. Tenía en la mano no la llave de mi coche, sino el título de propiedad. ¿Qué haces aquí?, preguntó, con la voz aguda. ¿Sabes por qué estoy aquí?, dije, caminando directamente hacia ella. Me detuve al pie de los escalones del porche, poniéndome a su nivel. «Me robaste el coche, mamá». Ella realmente se burló. El sonido fue tan despectivo, tan completamente carente de remordimiento, que me dejó atónita. No seas tan dramática. Estaba aparcado en la entrada. No lo estabas usando. Lo abandonaste cuando nos abandonaste a nosotros. Está registrado a mi nombre. Yo hago los pagos. Es legalmente mi propiedad. Dame la llave y el título, dije, mi voz peligrosamente baja. No, dijo, cruzando los brazos. No te lo mereces. No después de lo que hiciste. Llamaste a la policía por tu padre. Tu propio padre. Intentó derribar mi puerta, repliqué, mi voz finalmente elevándose. ¿Y tú me estás robando? ¿No ves lo demente que es esto? Soy tu madre. No puedes hablarme de esa manera, dijo, sus ojos brillando. Necesitábamos el dinero. Dinero que deberías habernos estado dando. La miré, a la completa e inquebrantable victimización en sus ojos. Realmente creía que tenía derecho a mi propiedad, a mi vida. Creía que yo era la que estaba equivocada. En ese momento, supe que no quedaba nada que salvar. Ninguna relación, ninguna chispa de amor maternal. Todo se había ido. Quemado por su avaricia y egoísmo sin fondo. Mi ira se enfrió, reemplazada una vez más por esa escalofriante y absoluta claridad. Saqué mi teléfono. Sus ojos se entrecerraron. ¿A quién llamas? A Sofía, para chismorrear sobre mí. No, dije con calma, mi pulgar flotando sobre el teclado. La miré directamente a los ojos. Estoy llamando al 911. Su rostro se quedó flácido por el shock, luego se arrugó con incredulidad. No te atreverías. Marqué el primer número. 9, Elena, para. Esto es ridículo. Marqué el segundo. 1, no puedes hacerme esto. Soy tu madre, chilló, su voz elevándose a un tono histérico mientras finalmente comprendía que iba en serio. Marqué el último número. 1 y pulsé llamar. Hola, 911. ¿Cuál es su emergencia? Manteniendo mis ojos fijos en el rostro horrorizado de mi madre, hablé claramente al teléfono. Me gustaría denunciar el robo de un vehículo. Mi nombre es Elena García. La persona que lo robó es mi madre, Isabel García, y está de pie justo frente a mí. No derramé ni una lágrima mientras el coche de policía, el segundo en visitar esta casa maldita en menos de una semana, se detenía en la acera. No lloré mientras se llevaban a mi madre, sollozando y protestando, a la parte trasera del coche patrulla. Los vecinos espiaban a través de sus persianas, sus cortinas moviéndose. Que miren. Que todo el mundo vea la verdad de esta familia de apariencia perfecta en esta tranquila calle suburbana. Mi madre había gritado, no puedes hacerme esto. Pero mientras estaba en el porche, sosteniendo la llave y el título de mi coche, supe la verdad.
Ya te lo hiciste a ti misma. Las consecuencias del arresto de mi madre fueron inmediatas y feas. Mi padre, que ahora enfrentaba sus propios cargos, la sacó bajo fianza en cuestión de horas. Mi breve victoria se sintió hueca, reemplazada por un pavor roedor. No solo había desenmascarado su farol. Había declarado una guerra total. Les había quitado algo que podían entender, su imagen pública, su pretensión de ser una familia normal y respetable, y sabía que nunca me lo perdonarían. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de un número desconocido. Solo tenía 5 palabras. Te vas a arrepentir de esto. No había duda de quién era. La amenaza ya no era salvaje y gritada en un pasillo. Era fría, silenciosa y entregada directamente a mi bolsillo. Se sentía más peligrosa. Bloqueé el número, pero no pude bloquear el miedo que comenzaba a enroscarse en mi estómago. Me estaba quedando de nuevo en casa de Raquel, pero su apartamento ya no se sentía seguro. Se sentía como un objetivo. Mi teléfono sonó. Era Sofía. Contesté al primer timbrazo. Elena, susurró, su voz temblando tanto que apenas podía entenderla. Estaba llorando. Está fuera. Papá la sacó bajo fianza esta mañana. Lo sé, Sophie. Me lo imaginaba. ¿Estás bien? No, sollozó. Está aquí. Están los dos aquí. Se están gritando el uno al otro por ti. Dijo. Oh, Dios, Elena, dijo que viene a por ti. Dijo que va a terminar esto. El mundo se inclinó. ¿Terminar esto? ¿Qué significaba eso? La ambigüedad era aterradora. Acaba de subirse a su coche, sollozó. Se va. Creo que va a casa de tu amiga. Tienes que salir de ahí. Por favor, Elena, vete a algún sitio. Pero no iba a huir. Ya no. Había huido una vez y me había seguido. Esta vez, iba a mantenerme firme. Pero mi primer pensamiento fue para Sofía. No, Sofía. Tú tienes que salir de ahí ahora. Haz una maleta. Solo las cosas importantes. Voy a buscarte. ¿Qué? No, Elena. No lo hagas. Te verá. Todavía hay policías vigilando fuera de tu casa por la orden de alejamiento, ¿verdad?, pregunté, mi mente corriendo. Después del arresto de mi madre por robo, la policía había prometido mantener un coche patrulla cerca durante unos días. Sí, pero... Sin peros. ¿Haz tu maleta? Estaré allí en 3 horas. Vamos a sacarte. Llamaré a la policía local y les diré que voy a recoger a mi hermana y mis propiedades restantes y que tengo una orden de alejamiento contra mi padre. Colgué antes de que pudiera discutir. Mis manos temblaban, pero mi propósito era claro. No podía construir una nueva vida para mí mientras mi hermana fuera una rehén en esa zona de guerra. El viaje fue las 3 horas más largas de mi vida. Llamé al operador de la policía mientras conducía, explicando la situación con una voz calmada y plana. Me aseguraron que el oficial de servicio estaría al tanto de mi llegada. Cuando entré en mi antigua calle, la vista del coche patrulla aparcado frente a la casa fue lo único que evitó que mi corazón se saliera del pecho. Sofía debió de estar mirando desde la ventana porque salió corriendo por la puerta principal en el segundo en que aparqué. Metió 2 bolsas de lona en mi asiento trasero y saltó al lado del pasajero, con el rostro pálido y surcado de lágrimas. Aún no ha vuelto, dijo sin aliento. Vámonos ya. Todavía no, dije, con la mandíbula apretada. No va a asustarnos y echarnos. Salí del coche y volví a entrar en la casa con Sofía por última vez. Nos movimos rápidamente, cogiendo su portátil, sus libros más preciados, una caja de fotos. Cada sonido del exterior nos hacía saltar. Y entonces sucedió. Unas luces de coche inundaron la entrada, barriendo la pared de la sala de estar. La camioneta de mi padre entró, bloqueando mi coche. Se bajó, su rostro una nube de tormenta. Me vio y por un segundo pareció sorprendido. Luego su expresión se agrió en puro odio. Empezó a caminar hacia nosotros, con los puños apretados. ¿Crees que eres mejor que nosotros?, escupió,
su voz baja y amenazante mientras llegaba al porche donde Sofía y yo estábamos congeladas. Empujé a Sofía detrás de mí. Miré al hombre que era mi padre, a este extraño lleno de veneno, y sentí que el último resquicio de miedo dentro de mí se quemaba, dejando solo un núcleo duro y frío de fuerza. Sé que lo soy, dije, mi voz firme y clara. Era la verdad. Era la verdad más simple y profunda de mi vida, y finalmente se la había dicho a la cara. Sus ojos se abrieron con furia. Dio un paso adelante, levantando la mano, y en ese momento, no estaba segura de lo que iba a hacer, pero nunca tuvo la oportunidad. El oficial del coche patrulla apareció de repente, una presencia sólida y uniformada interponiéndose entre nosotros. Señor, eso es suficiente, dijo el oficial, su voz calmada pero inflexible. Está violando una orden de alejamiento. Abandone las instalaciones ahora. Mi padre me miró por encima del hombro del oficial, sus ojos ardiendo con una mirada de odio tan profundo que era casi lamentable. Había perdido. Había perdido su poder, su control, su víctima, y lo sabía. Sin otra palabra, se dio la vuelta, volvió a su camioneta y se alejó en la oscuridad. El tiempo no cura todas las heridas. Algunas heridas no están destinadas a sanar. Están destinadas a cicatrizar, para recordarte lo que sobreviviste. Los 2 años que siguieron no fueron sobre sanar. Fueron sobre reconstruir. Conseguí ese apartamento estudio. Era pequeño, con una cocina que era poco más que un armario y una vista a una pared de ladrillos. Pero era mío. Cada centímetro cuadrado era mi santuario. Cambié mi número de teléfono. Borré todas mis redes sociales y comencé nuevas cuentas privadas bajo una variación de mi nombre. Corté hasta el último lazo, cortando los últimos hilos deshilachados que me conectaban con Javier e Isabel García. Sofía vivió conmigo y con Raquel durante el resto de su último año de secundaria. Estábamos apretadas y era caótico, pero era seguro. Consiguió un trabajo a tiempo parcial y un terapeuta. Lentamente comenzó a desenredar los años de culpa y obligación que se habían tejido en ella. Aprendió que no era responsable de la felicidad de sus padres. Aprendió que se le permitía tener su propia vida. Nunca volví a hablar con mis padres. Nunca tuve que hacerlo. Eran fantasmas, figuras de una vida pasada que ya no tenían ningún derecho sobre mí. 2 años después de esa última y fea confrontación en la entrada, Sofía cumplió 18 años. Había sido aceptada en una universidad estatal a 4 horas de distancia. En una calurosa y soleada mañana de agosto, la ayudé a empacar mi pequeño Honda. No tenía mucho, solo 2 bolsas de lona y algunas cajas de libros, pero todo lo que tenía era suyo, ganado y elegido. Condujimos hasta su universidad, con las ventanillas bajadas, cantando mal la radio. El campus era hermoso, lleno de viejos edificios de ladrillo y enormes y sombreados robles. Encontramos su habitación en la residencia, un diminuto espacio de paredes de hormigón que compartiría con una extraña. Olía a pintura fresca y a nuevos comienzos. Mientras desempacábamos sus cosas, colocando su nuevo edredón en la estrecha cama y apilando sus libros de texto en el pequeño escritorio, una sensación de profunda paz se apoderó de mí. Lo habíamos logrado. Estábamos aquí. Cuando la última caja estuvo vacía, Sofía se volvió hacia mí, sus ojos brillando con lágrimas. Me rodeó con sus brazos, abrazándome tan fuerte que casi dolía. Gracias, Elena, susurró en mi hombro. Por todo. La abracé con la misma fuerza, mi propia garganta apretada por la emoción. Me aparté y la miré. Mi hermana inteligente, resiliente y maravillosa, de pie en el precipicio de su propia vida, una vida que podría construir por sí misma. Ahora eres libre, susurré, secándole una lágrima de la mejilla. Sofía se rió, un hermoso sonido acuoso. Se secó sus propios ojos y me miró, una sonrisa amplia y genuina extendiéndose por su rostro. Tú también lo eres, dijo. Y en esa pequeña y vacía habitación de residencia, rodeadas por la promesa de un futuro por el que habíamos luchado, supe que tenía razón. Al final, mis padres lo perdieron todo. No sucedió con una explosión, sino con un colapso lento e inevitable. Sin mis ingresos para sostener sus finanzas, las facturas impagadas se acumularon. La casa de la que estaban tan orgullosos, de la que me habían echado, fue embargada 6 meses después de que me fuera.
El trabajo independiente de mi padre era demasiado esporádico, y mi madre nunca había trabajado un día en su vida adulta. Sus arrestos los habían hecho notorios en nuestro pequeño pueblo. Su reputación arruinada. Nadie quería contratar al hombre enojado cuyo drama familiar era de conocimiento público. Fueron a la deriva. Se mudaron a un apartamento barato en el pueblo de al lado, luego a otro después de ese. Sofía sabía de ellos ocasionalmente. Desesperados mensajes de voz divagantes dejados en su cumpleaños o en días festivos. Unas cuantas veces llegaron cartas para mí a la antigua dirección de Raquel, reenviadas por la oficina de correos. Estaban escritas con la letra de mi madre, los sobres delgados y baratos sin dirección de remitente. Estaban llenas de súplicas de perdón, de dinero, de una conexión que ellos mismos habían cortado. Nunca las abrí. Las tiré sin abrir a la basura. No había nada que pudieran decir que importara. El perdón era una moneda que no se habían ganado y que yo ya no llevaba. Algunas noches, cuando la ciudad está en silencio y el único sonido es el zumbido del refrigerador en mi pequeña cocina, recuerdo esa cena de Navidad. Todavía puedo oler el jamón y el pino. Todavía puedo ver la sonrisa cruel y despectiva en el rostro de mi padre mientras pronunciaba su sentencia sobre mí. Eres una carga, Elena. Las palabras ya no duelen. Quedan en mi memoria, no como un insulto, sino como un diagnóstico de su propia ceguera. Nunca había visto la verdad. Nunca había entendido que la persona a la que estaba desechando era lo único que mantenía unido su frágil mundo. Yo nunca fui la carga. Fui la columna vertebral. Miro alrededor de mi tranquilo apartamento, la vida que construí con mis propias manos. Una vida llena de paz y amor real y elegido. No es una vida grandiosa, pero es una vida honesta. Y es mía. Ellos tomaron su decisión, digo suavemente a la habitación vacía. Y yo tomé la mía.